Primera de Reyes 19, versículos del 8 al 18. Dejamos al profeta de Dios la semana pasada, siendo fortalecido de parte de Dios en su depresión y en sus interrogantes. El hombre de Dios, que como vimos, había sido testigo de las grandes maravillas de Dios, pero tenía unas expectativas altamente equivocadas, los cuales las mismas no se llevaron a cabo y crearon confusión en nuestro profeta. Y cuando oye a Jezabel vociferando muerte contra él, se complica el cuadro y se deprime y quiere morir. En medio de eso, Dios sabe, número 1, las expectativas de Elías. Número 2, su cansancio emocional. Número 3, su falta de alimento. Muchas veces, dentro de la depresión, muchos dejan de comer. Y Dios, que conoce nuestro interior mejor que nadie, decide fortalecer a su siervo. Lo alimenta, le da órdenes, permite que descanse. Pero era la hora de marchar. Escuche bien, hermano. En la vida, y usted lo sabe, principalmente los que son cabezas de hogar aquí, en la vida pueden presentarse muchas situaciones que pueden ser paralizantes para la acción que usted tiene que hacer. Regularmente es por miedo, que se acompaña con el desgano. ¿O usted se cree que todos los soldados que van al frente, todos son valientes y quieren morir? ¿Quién quiere ir al frente de una batalla y que le pasen balazos por los oídos, o le den el casco, o le exploten al lado las bombas? ¿Quién? Un demente. Pero eso no significa que el miedo los paralice y que no sean hombres valientes a pesar de su miedo. Ellos saben que tienen una responsabilidad que cumplir. Y no importa las circunstancias que se han creado alrededor, es la hora de caminar al frente. Y Elías lo sabía, y Dios lo sabía. Y le da una orden al profeta de Dios. El versículo 8 dice: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, una fortaleza física y emocional, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, donde Moisés se encontró con Dios. Allí caminó Elías, el profeta de Dios, en una caminata simbólica de los 40 años de Israel en el desierto para ir al encuentro con Dios. Y por eso nosotros, como hombres y mujeres de Dios, no importa las circunstancias, o el miedo, o el desgano, o el cansancio, jamás podemos claudicar ante la orden de Dios. Oiga, míreme, se lo digo por experiencia, yo no puedo claudicar. Oramos. Dios bueno, qué bueno tú eres, Señor. Y nosotros tan malos. Perdónanos, Señor, porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea glorificado. Oh Señor, que el Espíritu de Dios, por medio de tu palabra, llegue al corazón de tu pueblo, lo fortalezca, lo guíe, le dé sabiduría sobre todo, para caminar juntos en la tarea que tú nos has dado. Por Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Sabe, hermano? Y Elías se mueve esos 40 días y 40 noches. Así como Israel caminó por el desierto, algunos creen que tiene un doble significado, pero entendamos que la Escritura, la palabra de Dios, está llena de esos simbolismos. Los 40 días de ayuno del Señor, Cristo
como el Israel corporativo, Jesucristo como el Israel corporativo, en esos 40 días de ayuno, señalando los 40 años de Israel en el desierto y su fracaso, Jesucristo triunfa. Jesucristo venía a cumplir todo lo que Israel no cumplió. Y Elías caminaba y llega a la cueva, y algunos creen que era la cueva misma donde Moisés estuvo. Entonces el versículo 9 nos dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Hermano, las depresiones, las tristezas, todo va a dejar secuelas, ¿oyó? La Biblia dice que Elías era un hombre igual que nosotros, lleno de pasiones y debilidades. Y aunque Dios lo había fortalecido y pudo caminar, llega a la cueva y allí se encierra en sus meditaciones. Allí está en una parada nuevamente, detenido. Allí meditando en Israel, en el reino del norte, meditando todavía en Jezabel, como vamos a ver el diálogo, y esperando en Dios. Esa secuela estaba ahí todavía. Esa depresión y esas preguntas estaban ahí. Y muchas veces recibimos palabras de fortaleza, de aliento. Me acuerdo que en una ocasión llamé a un pastor del OPC porque había una situación en particular. Él trató de ayudarme con unas palabras, pero, ¿verdad? Tremendo hermano, mi hermano en Cristo. Pero él sabía que yo tengo mascotas, ¿verdad? Y me dice, pero búscate la gata y apriétala. Y yo vengo y le digo, es que si la aprieto la voy a estrangular. Así que no creo que es un buen consejo ahora. Y se reía conmigo. Y en ese diálogo, entre gracioso y serio, me ayudó mucho. Y yo pude derramar mi corazón con él. Pero es interesante, porque la Escritura es clara en que, número uno, Dios tiene todo bajo control. Y número dos, que usted se tiene que examinar. Yo me tenía que examinar en mi corazón. Yo tenía que examinar mis acciones a la luz de la Escritura. Y tiene que examinarlo en forma profundamente crítica. Lo que conlleva que tú te hieras. Y yo me examinaba y buscaba dónde cometí el error. Y aunque, escuche bien, recibí el consuelo de ese hermano y pude analizar sosegadamente, las secuelas estaban ahí. Eso le pasó a Elías. Las secuelas estaban allí. Y mire cómo responde Elías. Por eso es importante el diálogo. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Usted ve? Lea conmigo, hermano. Tengo un vivo celo por Dios, por el Dios verdadero. Pero pasa algo que tenemos que discutir. Porque los hijos de Israel, el reino del norte, donde él era profeta, han dejado tu pacto y han derribado tus altares. Mire qué interesante. Han olvidado el pacto de Dios y aunque los altares, escuche bien, los altares del reino del norte no era lo que Dios había mandado, porque el templo estaba allá en el sur, donde ellos tenían que ir a adorar. Como quiera habían fieles que no podían bajar al sur y levantaban altares al Dios verdadero y se olvidaban de ellos. Y los profetas de Baal venían y destruían esos altares. Se han olvidado del pacto, se han olvidado del compromiso. Pero aún más, se han convertido en cómplices de asesinato. Jezabel, una extranjera en el trono de Israel, había matado a los profetas de Dios. Y ellos hacían mutis y se hacían cómplices de ese asesinato.
Pero aún más, él meditaba todas esas cosas y añadía, y buscan para matarme a mí. ¿Y tenía Jezabel todavía aquí? La vida cristiana es muy difícil. Siempre lo he dicho a ustedes y siempre lo diré hasta que muera. La vida del profeta era muy difícil. Pero es interesante, muy interesante, hermano, cómo un hombre como Elías, que había visto todas esas maravillas, tenía esas interrogantes y esas preguntas. Oiga, entonces Dios le dice, mire el versículo 11, Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Le dice, mira, sal de esa cueva, yo quiero mostrarte algo. Era la hora de oír a Dios de verdad. Y vamos a ver momentos en esta vida, hermano, que a través del pastor, de los ancianos o de un hermano por medio de la Escritura, usted tiene que escuchar a Dios. Porque si usted no escucha a Dios por medio de la palabra, usted va a tener problemas graves. Muy graves. Escucha. He aquí, Jehová que pasaba y un grande poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, en el versículo 12, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Matthew Henry le llama a estos versículos los enigmáticos versículos de Elías. ¿Y por qué? Dios, que controla la naturaleza, todos los elementos de la naturaleza, y nada ocurre si no es por su voluntad, le está diciendo a Elías, escuche, Elías, no siempre es bajar fuego del cielo. ¿Usted me oyó, hermano? No siempre va a bajar fuego del cielo. ¿Oíste, Elías? No siempre hay que matar profetas, falsos profetas. No siempre vas a resucitar muertos, como lo hizo Elías. No siempre vas a multiplicar alimento, como lo hizo Elías. No siempre, mi hermanito. Entiende que Dios tiene el control, pero Dios establece las pautas por las cuales Él va a trabajar. Y muchas veces el Señor nos va a pasar por el trapiche, por el dolor, por la angustia, para solucionar nuestra vida y aquilatarla como debe ser. Otras veces, Elías, es el trabajo de Dios en el silencio. Por eso nosotros aquí, aparte de cantar a voz en cuello, siempre tenemos una sección de silencio y meditación. Porque Dios trabaja en el silencio también. ¿Qué le estaba demostrando a Elías los actos maravillosos de Dios? Que no importa lo que ve el hombre, hermano. No importa los milagros que vea. No importa el fuego del cielo que baje. Dios es el único que cambia el corazón. Los sustos y los miedos que pueden experimentar los impíos son sustos y miedos que se pasan, que se disipan, porque el pecado en nuestros corazones es más poderoso que cualquier susto. ¿Oyó? Es como el joven o la joven impío que tiene una vida disoluta, pero no quiere las consecuencias de la vida disoluta. ¿Oyó? Pero esas consecuencias están ahí. Porque la ley de Dios no puede ser quebrantada. Y de momento la joven se ve embarazada. O el joven se le dice, ¿me embarazaste? Y viene el susto. Y como estamos en una sociedad que resuelve los problemas con la muerte, porque el mundo de hoy todo se resuelve con la muerte. ¿Oyó, hermano? Si yo quiero invadir esa tierra, pues la invado y mato a medio mundo. Con la muerte. Y si yo quiero robarme elecciones y mato al quien me dé la gana, porque quiero mantenerme en el poder,
lo resuelvo con la muerte y el miedo. Y si yo tengo un embarazo y no me importa la vida, lo resuelvo con la muerte. Esa es la sociedad que vivimos. Pero usted sabe lo que pasa con esos jóvenes, que tantas veces he hablado con ellos, esos impíos, que el susto se le va y un día vuelven a su pecaminosidad y vuelven a sus placeres. Y eso es lo que Dios le está diciendo a Elías. No importa cuánto fuego baje, no importa si hay un terremoto, no importa si hay fuego, no importa. Yo trabajo también en el silbido apacible, como la semilla de mostaza que dijo Cristo, que es la más pequeña y se convierte en el gran árbol. Es el trabajo de Dios en nuestras vidas, muchas veces construyendo nuestra santidad en medio de muchas luchas. Ahora, mire cómo dice Elías, profeta de Dios, versículo 13 dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Mire qué interesante. Cuando Elías se da cuenta que era Dios el que estaba allí, se cubre. En un concepto judío claro que el hombre no puede ver a Dios. En un concepto bíblico de vida, de humillación ante el Dios verdadero. Entonces Dios le pregunta, ¿qué haces, Elías? ¿Qué haces aquí entonces? ¿Entendiste? Y mire lo que dice Elías. Muchacho difícil. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, mire qué interesante, solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y repite la argumentación. Y repite ese párrafo. Y Dios, que pura paciencia, ¿verdad? Como dice mi esposa, lentísimo para la ira. Yo me imagino, usted imagínese la escena, hermano. Elías hablando, así cubriéndose, pero hablando, repitiendo. Y Dios no entra ya en diálogo con él. No, el diálogo se acabó aquí ya. Esto es lo que hay. Escuche. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, regresa. Por el desierto de Damasco llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Mira qué interesante. Elías, el profeta de Dios, el profeta judío de Dios, va a ungir al rey de Siria. Porque el rey de Siria, escuche bien, va a cumplir el plan de Dios y Dios tiene el control de él. Dios tiene el control de las naciones. No te equivoques, Elías. Aquí yo tengo el control de todo. Y lo primero que vas a hacer es que vas a caminar, vas a volver. Olvídate del diálogo, vas a volver y vas a entender que yo tengo el control de todas las cosas y voy a utilizar al rey de Siria para mis propósitos. Pero sigue. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. ¿Qué está anunciando Dios ahí? Olvídate de Acab. Acab se va a morir. Y su reina consorte se va a morir también. Si Elías está me entendiendo, Dios tiene el control. Pero aún más. Y Eliseo, hijo de Safat, de Abel de Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Y qué le está diciendo Dios? Y tu tiempo está acabando. Oh, hermano, el rey Salomón nos dice, acuérdate de Dios, acuérdate de Jehová en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, en los cuales digas, no tengo contentamiento. Un día se va a acabar el tiempo de servir a Dios. Y tú y yo tenemos que haber levantado un récord. El récord de Elías ya estaba listo.
tu tiempo ha acabado. Es la hora de obedecer y cerrar. Es que si no tomamos nuestra juventud y la rendimos a los pies del Maestro, en esfuerzo, en trabajo, en estudio, en dinero, en leer la Escritura, en servir a Dios en la iglesia, un día los días acabarán. Y Elías iba entendiendo. Pero lo interesante es que si Dios deja a Eliseo, como Eliseo pedía, como Eliseo anhelaba, Eliseo fue un profeta increíble, significaba que tampoco Dios se iba a dejar sin testigos. Oiga, ahora mire el versículo 17. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y interesante, porque hay una discusión ahí con los comentaristas y estudiosos. ¿Cómo que Eliseo matará? Y un gran por ciento cree, y yo personalmente lo creo, que era la palabra profética de Eliseo la que iba a matar a todo aquel que enfrentara al profeta de Dios. Y si usted lee la vida de Eliseo, ay de los que enfrentaron a Eliseo, ay de los que se burlaron de Eliseo, ay de los que se burlen de la Escritura, ay de los que se burlen de Jesús, que se burlaron de nosotros en los Juegos Olímpicos. Hermano, los Juegos Olímpicos son una porquería, olvídese de eso. Nadie se burla de Dios. Todo lo que el hombre sembrare, dice el apóstol Pablo, eso segará. Un día tendrán que dar cuenta. El salmista nos dice que él ve su rebelión y se ríe. Jehová se ríe de ellos porque ve que su día se acerca. Ahora, el versículo 18 es bien importante para que entendamos lo que es el remanente y la predestinación. En medio de toda la incredulidad del reino del norte, de los Baales, de los sacrificios de niños a Moloc, en medio de esa festividad pagana, en medio de la represión contra el culto a Dios, donde los altares eran derribados. Es que, mire, es como si estuviéramos en el tiempo de Elías, donde quieren derribar nuestros altares al Dios verdadero y quieren derribar nuestras familias y envenenar a nuestros hijos y envenenar a nuestros nietos. Oiga, es que quieren enfrentar al Dios verdadero. Pues van a ver al Dios verdadero. ¿Sabe, hermano? Yo lo dije una vez en un sermón hace muchos años. Elías nace en el reino del norte, en medio del paganismo terrible que había en el reino del norte. Y es interesante porque nosotros no sabemos de la vida de Elías, nada. Él apareció ahí en la corte de Acab y después Dios lo llevó al cielo. No sabemos nada de su crianza, pero definitivamente los padres de Elías amaban al Dios verdadero. Porque en medio de todo ese paganismo, en medio de todo ese ambiente como el que tenemos ahora, escucha, hermano, sus padres le pusieron Elías. Le pusieron de nombre Elías. Mi Dios es Jehová. Y posiblemente cuando jugaba con sus amiguitos paganos, los paganitos esos, y ellos hablaban de sus festividades paganas, y él no podía tener referencia porque estaba en el reino del norte. Solamente algunos altares, y en comparación al paganismo, el culto a Dios era un culto solemne, en orden. Pero es que cuando usted ve todo ese espectáculo en las iglesias de bailarines y cosas, usted lo que está viendo es un culto pagano, donde la solemnidad y la reverencia ha sido violentada. Y yo imagino a esos paganitos jugando con él, y de momento él dice que su nombre es Elías, y los nenes burlándose, mire que Elías. ¿Y quién es ese? Jehová, ¿quién es ese? Pero sus padres firmes. Así usted tiene que ser con sus hijos. Firme. Pastor, yo fui firme toda la vida y a los 19 años no quiso volver a la iglesia. Usted cumplió su parte. Dios es el que brega ahora. Firme. Oiga,
Y Dios le dice en el versículo 18, el silbido apacible y delicado. Mire, mientras Elías estaba con toda esa preocupación, Dios trabajando. El Dios de la Biblia trabajando. El Dios soberano. El Dios que nunca duerme, dice la Biblia. Y yo haré que quede en Israel. Tú no. Tú no conviertes a nadie. Tú predicas la palabra, pero tú no conviertes a nadie. Yo me acuerdo, yo pertenecí a iglesias que tenían técnicas de conversión. No es broma. Entonces nos reuníamos así. Bueno, ¿qué vamos a hacer el culto hoy? Pues mira, cuando hagan el llamado al frente, grave error. El primer error es el llamado al frente, pero está bien. Pasas tú y pasas tú. Ya convertido, porque así la gente se le va el miedo y pasan al frente. Usted va a convertir a la gente. Usted no convierte ni a una mosca, hermano. Ni yo convierto a nadie. Y así hacían. Y puedo darle detalles, nombres y todo, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Le voy a dar un nombre. Carlos Cruz, bobo que seguía todas esas tonterías. Ese sí se lo doy. Oiga, y yo haré que quede en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron, porque había una práctica cúltica, pagana, que una forma de acercarse al Dios era besar su imagen. Eso usted lo ha visto en otros cultos muy cercanos aquí, en cultos idolátricos, en imágenes muertas, de yeso, de palo, de piedra, y eso es lo que son. Y Dios le dice a Elías, mira, no me vengas con eso, que tú estás solo. No, tú no estás solo. Aquí controlo yo todas las cosas. Aquí Acab va a acabar muerto. Aquí Jezabel va a acabar muerto. Y tu ministerio está terminando. Pero métete en la cabeza que yo soy el que convierto la mente y el corazón. Y tengo 7,000 rodillas que son fieles al pacto y no se han doblado los Baales. Hermano, Elías era algo increíble. Elías salió de allí, cumplió la palabra de Dios, fue fiel. Y un día, el Dios del cielo mandó un carro de fuego para llevarse al profeta al cielo. Porque fue fiel, fue firme. Abrió su corazón a Dios y esperó en Él. Un día, ese cielo se va a abrir. Seamos fieles como Elías. Fieles hasta la muerte. Amén. Gracias te damos, Señor. Te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que tu palabra quede impregnada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano. Estamos en comunión.